ahora vamos a hablar de los reglamentos y los manuales. Entonces, en el artículo 2 de nuestra ley 675 habla de los principios rectores o principios orientadores, y arrancamos con el principio social y ecológico, que es el que yo menciono y hablo en mi charla de hogares ecológicos y seguros. Luego tenemos el de la convivencia pacífica y la solidaridad social. Tenemos también el de respeto a la dignidad humana, la libre iniciativa empresarial, y creería yo que uno de los más importantes y que tiene que ver con todo el régimen sancionatorio, y donde pues evitamos que se me caigan cuando hacemos interponemos estas sanciones, que es el del debido proceso. Y es que en el artículo 4, en definiciones, se menciona qué es un reglamento y para qué está constituido, porque habla de todos esos derechos y deberes que tienen todas las personas que están o que aceptan cuando compran bajo el régimen de propiedad horizontal. También habla de la Constitución, y es que algo muy importante es que ningún reglamento puede llevar normas contrarias que establezcan o puedan dañar algo que sea un derecho fundamental de un copropietario. Habla también de la documentación anexa, que eso ya lo veremos ahorita en los pasos, que se requieren cuando vamos a tener que modificarlo y por qué se debe modificar. Pero entonces, ¿qué hace entonces un reglamento? Pues como todo el mundo lo entendería, reglamentar. ¿Qué debe tener entonces el reglamento? Para mí son las reglas claras que debemos tener de convivencia en ese entorno de la copropiedad. Los deberes y obligaciones, que lo mencionábamos, los derechos, pero acá ya entramos a hablar en lo que nosotros en derecho mencionamos como la teoría pura del derecho. Esta jerarquía, esta pirámide establecida por el doctor Hal Kenseth. Entonces acá pues inicialmente, ¿en qué encontramos? La Constitución, las leyes, las sentencias, los reglamentos, y por allá abajo en la base los manuales. Entonces entenderán, y lo que hemos dicho, que el manual como tal no tiene una fuerza coercitiva, sino a través de el reglamento. Pero si ese reglamento está mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sancionar? Porque es que ustedes, como se los mencionaba, en esta Constitución está por encima los derechos fundamentales, los derechos humanos. Entonces, las sanciones. ¿A qué debemos recurrir? Pues obviamente, primero que todo, a ese artículo 23, donde todo ciudadano tiene derecho a entablar un derecho de petición, ¿sí? Donde puede hacerlo de manera respetuosa, pero al no ser contestado puede inclusive derivar ¿en qué? En una tutela. ¿Por qué? Porque es que yo tengo en el artículo 29 ¿qué? El debido proceso. Si yo no tengo derecho a la defensa, ¿cómo voy a establecer un régimen sancionatorio ahí? No lo puedo hacer, realmente no lo puedo hacer. Entonces, algunos administradores, algunos consejos olvidan esa parte y simplemente interponen y sancionan. He tenido casos en donde he acompañado a algunas personas a estas reuniones donde le van a establecer la multa, y como se los digo con todo el respeto, que a veces dicen que para qué se lleva un abogado a una simple reunión entre vecinos, pues es que la forma de citar, si usted lo cita en derecho, pues se responde en derecho. Y el tema probatorio es supremamente indispensable, porque yo simplemente no puedo con premisas, con supuestos, con indicios, aunque la sumatoria de indicios pues nos puede dar una prueba, pero una prueba. Entonces yo tengo que tener pertinencia en estas pruebas a la hora de sancionar.
Y es que es muy importante porque si no fuimos capaces de exigir un reglamento correcto en la entrega de áreas a la constructora, pues nos toca a nosotros hacer todo el debido, los paso a paso de cómo reformar. Pero entonces hablemos del manual. Los manuales existen varias clases. La primordial y que todos conocemos, el de convivencia, pero tenemos el manual de mascotas, el de parqueaderos. Hemos tenido que establecer algunos manuales de parqueaderos, de comunicaciones inclusive, de cómo usar y cómo manifestar todas esas, socializar todas estas inquietudes hacia la comunidad. En algunas copropiedades tenemos manuales de marketing, de vitrinismo, sobre todo estas que tienen locales comerciales, es decir, que son mixtas. Tenemos los manuales de seguridad y salud y de Avias Data, es decir, estos dos sistemas de gestión que se complementan tienen sus manuales respectivos. Y es que aquí es donde siempre digo y sostengo que cada manual debe ir acompañado de documentos técnicos. Eso no lo hacemos. Por ejemplo, cuando hacemos una reforma a reglamento, necesitamos establecer un documento técnico, sobre todo cuando son condominios, en el tema de los coeficientes. Y eso no alcanza para dejarlo solamente en un manual. Ustedes han visto que muchas leyes tienen 10 artículos, pero un cuadro, un anexo que es súper grande. A veces sucede y a veces tenemos que hacerlo acá para no ir a tener problemas a futuro. ¿Cuál es el procedimiento entonces para modificar un reglamento? Primero, la planeación y hacer un correcto cronograma, definir el contenido. Y es que aquí yo aplaudo a esos grupos de vecinos, de copropietarios que dicen, nosotros lo hacemos. Pues si no tienen el conocimiento legal y técnico, es mejor no hacerlo. O sea, porque no es por ahorrarse un dinero al contratar estas personas o a un grupo interdisciplinario para que lo haga, sino que eso puede derivar en problemas a futuro. No solamente van a perder su dinero, sino que de pronto van a tener problemas legales. Entonces, después de definir ese contenido, vamos a tener que recopilar absolutamente toda la información, darle una estructura a este tema, entrar a la etapa de revisión y algo que es supremamente importante, que es comunicar y socializar, porque es que a veces llegamos a esas asambleas a votar un reglamento, a votar un manual y no conocemos su contenido. Esto es totalmente contrario a la ley y por eso se pueden ganar una impugnación a esa decisión. Por último, pues tenemos la aprobación que se hace con mayoría calificada, o sea, el 70+1. Luego de esta aprobación, pues ya tenemos esa etapa de la oficialización y pues su debida aplicación. La documentación que debemos tener pues es variada, dependiendo el tema del tipo de copropiedad. Para hacer estas reformas hay que hacer un previo, digamos una etapa cero, donde yo analizo y si soy el especialista que voy a hacer eso, hago un diagnóstico y con base en eso es que revisamos la documentación. Pero acá, y eso lo vemos allá más al detalle en nuestra charla de entrega de áreas comunes, todo lo que, por ejemplo, tenemos que ver o analizar en una licencia, cuando tramitamos estas licencias. Entonces, ahí muchos de esos documentos que se han utilizado es los que vamos a tener que consultar, inclusive para alguna reforma. Bueno, ya después de este pequeño resumen de esta charla, seguiríamos con el tercer tema, que es el de Airbnb.